Nunca imaginé que una amistad real pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en el parque, rodeada de risas y juegos, pero yo solo sentía un hueco helado en mi pecho. Me había enterado de que mi madre había sido despedida. Mi mente giraba, el aire se espesaba. Miraba a los niños corretear, sus risas como dagas en mis oídos. ¿Cómo podía seguir con mi vida mientras todo se desmoronaba? La tarde se tornaba gris. Mi mundo era un nublado caos. Me senté en una banca, sumida en mis pensamientos, cuando de repente llegó Sofía, mi mejor amiga. Tenía esa luz propia, casi mágica. Su sonrisa era un ancla en mi tormenta. Se sentó a mi lado sin preguntar. Esa cercanía me dio fuerza. Pero, en cada abrazo, también llevaba un secreto. Un secreto que cambiaría todo. Ella solía contarme historias extrañas. Hablaba de visiones, de intuiciones que la guiaban. Yo siempre lo tomé como un juego, algo divertido, hasta que su mirada se tornó seria. Te he estado sintiendo, algo se viene, dijo, el temblor en su voz era palpable. Mi corazón latía a mil, el aire se volvió denso. La mirada de Sofía era intensa, buscaba algo más allá de la superficie. ¿Qué quería decirme? Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No estaba preparada para ello. Antes de que pudiese reaccionar, un grito resonó por el parque. Una mujer corría, los ojos desorbitados, como si un monstruo la siguiera. Todo se detuvo. La risa se extinguió, el aire se volvió frío. Sofía y yo nos miramos, el silencio se adueñó de nosotros. Algo terrible estaba ocurriendo. ¿Era esto lo que ella había sentido? Regresé a la realidad cuando su mano me apretó, sabía que iría a acompañarla. Sin embargo, algo dentro de mí se echó a temblar. La adrenalina empezó a recorrer mis venas. En ese instante, comprendí que esa amistad, inesperada y extraña, tenía un poder que jamás había imaginado. Pero, ¿qué demonios era ese poder? En reacción al caos, decidí seguirla. La mirada de Sofía me seguía, la incertidumbre nos rodeaba. Era más que miedo, era la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. El parque jamás volvió a ser el mismo. Algo en el aire crujía y esa noche, al llegar a casa, vi una carta en la puerta. Mi nombre resaltaba en tinta negra. Temí abrirla, mi corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué más podía perder? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La carta me miraba desde el suelo, casi desafiándome a abrirla. Mis manos temblaban y mi mente se debatía entre el deseo de saber y el miedo a descubrir. Finalmente, me agaché y la recogí, sintiendo su peso como un ladrillo sobre mi corazón. Al abrirla, una brisa helada me golpeó la cara. Las palabras eran sencillas, escritas con una caligrafía temblorosa: eres la única que puede ayudarme. Ven al lugar donde todo comenzó. Mi interior se encendió en un torbellino de preguntas. ¿A quién pertenecía esa A? ¿Qué significaba donde todo comenzó? La única pista me llevó de vuelta a la conversación con Sofía, justo antes de que la mujer gritara. Algo se viene, resonaba en mi cabeza. Había algún vínculo entre aquel grito y la carta en mis manos. Esa noche, la angustia me tenía despierta. A medida que el reloj avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor y la oscuridad parecía aplastante. A lo lejos, la ciudad seguía su ritmo, pero mi mundo se había detenido.
La idea de enfrentar lo desconocido me aterraba, pero otra parte de mí, quizás la más valiente, sentía que debía responder. Era hora de afrontar mis miedos, de dejar que la amistad con Sofía me guiara. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, como si el universo intentara darme un empujón. Decidí mostrarle la carta a Sofía. Ella la leyó y su expresión cambió, como si cada palabra resonara en lo más profundo de su ser. Esto es más serio de lo que creí, me dijo, la preocupación inscrita en su frente. Debemos ir al lugar. Puede que tenga algo que ver con lo que sentí. Estábamos 2 días después, de pie frente al antiguo edificio que solía ser un centro comunitario. Era un lugar que había sido un refugio para muchos antes de ser cerrado tras una serie de incidentes extraños. El aire estaba impregnado de nostalgia y algo más, una aura pesada que me hizo dudar. Pero el empuje de Sofía me animó. Con cada paso, la conexión entre nosotras se hacía más intensa, como un hilo que nos unía. Entramos por una puerta entreabierta, y lo que encontramos dentro fue desolador. La oscuridad era casi palpable, salpicada por rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. Recuerdos olvidados colgaban en el aire, risas, lágrimas, historias. Pero algo más estaba presente, una manifestación de lo que había pasado en ese lugar. Sofía me apretó la mano. Siento algo oscuro, susurró, su voz temblando. Mi corazón latía desbocado, pero en el fondo había un atisbo de orgullo por enfrentar mis miedos junto a ella. Era la verdadera esencia de nuestra amistad, el apoyo mutuo ante la adversidad. De repente, un ruido atrajo nuestra atención. Un sonido agudo resonó desde la parte trasera del edificio. Nuestras miradas se encontraron, llenas de temor, pero también de determinación. Sin poder evitarlo, empezamos a caminar hacia el ruido. No había vuelta atrás. A medida que nos acercábamos, un frío penetrante nos envolvió. Los ecos de risas infantiles parecían resonar en las paredes como un recordatorio de todo lo bueno que alguna vez había existido aquí. Cuando cruzamos la esquina, un grupo de personas se arremolinaba junto a una antigua caja de madera. Parecían nerviosos, y sus murmullos se mezclaban con el viento, llevando consigo una sensación inquietante. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, más para mí misma que para alguno de ellos. Pero nadie parecía notar nuestra llegada. Entonces, una mujer se giró, y el horror se reflejó en sus ojos. No debieron venir, dijo, su voz un susurro cargado de advertencia. Esto es más grande de lo que imaginan. El futuro no era solo incierto, estaba a punto de volverse aterrador. En ese instante, todo adquirió un nuevo significado. Me volví hacia Sofía y vi el mismo miedo reflejado en su mirada. ¿Era este el cambio que había sentido? ¿Era esto lo que nos unía? El ambiente se tornó helado, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, la mujer empezó a hablar. Su voz resonaba como un eco en mi mente. La verdad sobre este lugar no está muerta, nunca lo estuvo. ¿Y si ustedes están aquí? Hay algo que deben saber. El dolor y la incertidumbre nos absorbían, y sentí que una nueva tormenta se cernía sobre nuestras vidas. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que se avecinaba? Las palabras de la mujer flotaban en el aire, pesadas como el humo que se había formado tras la destrucción del antiguo centro comunitario. No sabía si debía acercarme más o retroceder. Sofía apretó mi mano, y sentí que su confianza me transmitía un poco de valor. La mujer, con su mirada desesperada, parecía saber más de lo que decía, y eso me inquietaba. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa. Ella hizo una pausa, como si se estuviera preparando para compartir un secreto guardado por años. Soy Clara, soñadora y guardiana de las verdades olvidadas, respondió, su tono suave como un susurro de ceniza. Este lugar fue un refugio, pero en su interior también guardaba un oscuro secreto, uno que han intentado borrar. Sus ojos, llenos de historias ocultas, se encontraron con los míos. Si están aquí, es porque deben enfrentarlo. Sofía, siempre más osada que yo, dio un paso al frente. ¿Qué se supone que debemos enfrentar? La angustia en su voz se mezclaba con determinación.
Clara se deslizó hacia la caja de madera, levantándola con manos temblorosas. Esto es lo que se necesita. El pasado no se puede ignorar, y los ecos de las almas atormentadas aún resuenan aquí. Abrió la tapa y un olor a humedad y polvo envolvió el aire. En su interior, había fotografías descoloridas, cartas rasgadas, y un objeto que relucía levemente, un medallón de plata. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Por qué es importante eso?, pregunté, sintiendo que cada palabra salía de mi boca como un eco vacío. La clase de personas que solían venir aquí eran más que solo participantes. Eran soñadores, soñadores que habían encontrado la fuerza para cerrar capítulos de sus vidas. Y algunos de ellos no lograron salir. La revelación me golpeó con fuerza. ¿Qué había cerrado en mi vida? ¿Había cosas que había dejado atrás y que aún me afectaban? Mis pensamientos me llevaron a recuerdos olvidados llenos de dolor y tristeza. Sofía se acercó al medallón, sus ojos se iluminando por un momento con reconocimiento. Mi madre tenía uno de esos. Siempre decía que era un amuleto, algo que le había traído suerte en sus momentos más oscuros. Su voz era un hilo de emoción. Exactamente, dijo Clara. Este medallón conecta altares de deseo, pero también es un camino hacia el pasado. Quien lo posea debe enfrentar la verdad de su propio corazón. Ambas miramos a Clara, aterrorizadas y fascinadas a la vez. ¿La verdad del corazón? ¿Y si no nos gusta lo que encontramos?, pregunté. Entonces, deberán elegir, respondió Clara con seriedad. ¿Eligen seguir adelante con los ojos cerrados, o prefieren enfrentarlo y encontrar la luz en la oscuridad? El desafío se sentía denso en el aire, como si las paredes mismas estuvieran esperando nuestra decisión. Me volví hacia Sofía, y vi en ella la misma lucha. Tenía miedo, pero también una chispa de valentía que me daba esperanzas. Podemos hacerlo, dijo Sofía, su voz firme. Arrojar luz a eso nos liberará. ¿Y si no podemos lidiar con lo que descubramos?, le pregunté, angustiada. Entonces, lo enfrentaremos juntas, murmuró, apretando mi mano con fuerza. En ese momento, supe que podíamos enfrentarlo todo, apoyándonos mutuamente. Clara, asintiendo a nuestro acuerdo tácito, deslizó el medallón hacia nosotras. Tómalo, y deja que te guíe. El camino no es fácil, pero a veces el dolor puede ser el primer paso hacia la sanación. Mientras el medallón reposaba en la palma de mi mano, una calidez creció en mi interior. Sin embargo, había una pregunta que aún persistía: ¿de verdad estábamos preparadas para lo que vendría? Antes de ir, hay una advertencia, dijo Clara, y nuestras miradas se hicieron más intensas. No todos los sueños son bellos. Algunos son pesadillas que deben ser enfrentadas para liberar las cadenas del pasado. De repente, un estruendo resonó detrás de nosotros, haciendo que me girara bruscamente. La puerta por donde habíamos entrado se cerró de golpe con un crujido ominoso, dejando solo el eco de nuestros corazones latiendo con ansiedad. El futuro que creímos poder manejar se transformaba en un laberinto inquietante, y sin poder evitarlo supe que la verdad que estábamos a punto de descubrir nos cambiaría para siempre. El aire se tornó pesado, como si las paredes de aquel antiguo centro comunitario estuvieran escuchándonos, atrapando nuestras palabras y nuestros miedos. El crujido de la puerta cerrada resonó en mis oídos, y en el instante sentí como si el espacio se comprimiera alrededor de nosotras. Con el medallón aún en mi mano, su regreso al pasado parecía inminente, un eco del destino que aguardaba nuestra resolución. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Sofía, la incertidumbre dibujándose en su rostro. Era evidente que, a pesar de su valentía, también estaba asustada. Nunca había visto esa faceta de ella, y el reflejo de su vulnerabilidad me hizo sentir un atisbo de compasión hacia nosotras mismas. No lo sé, respondí, sintiendo que la desesperación comenzaba a colarse en mis pensamientos. Pero, Clara, ¿cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Y si las cosas se complican más? Clara, casi como una sombra alada, se movió hacia nosotras, su sonrisa brotando con una mezcla de ternura y melancolía. Las respuestas no están en el pasado, sino en vosotras, dijo.
Cada una de ustedes posee el poder de traducir su dolor en esperanza. Si crees que lo que descubras hará que todo sea más pesado, entonces eso será lo que iluminarás. Pero si eliges ver la luz que proviene de la oscuridad, el resultado será diferente. Tomé una respiración profunda, sintiendo la calidez del medallón presionándose contra mi piel. Si lo que tengo que enfrentar es demasiado grande, no sé si podré, murmuré, sintiéndome pequeña y temerosa ante la magnitud de lo que estaba por venir. Eso es precisamente el desafío, Clara dijo, su mirada penetrante como un rayo de claridad en medio de la confusión. El valor no se trata de la ausencia de miedo, sino de actuar a pesar de él. A veces, la verdad se manifiesta a través de las lágrimas que no queremos derramar. O sea, necesitan estar listas para salir y abrazar lo que tienen dentro. Sofía se acercó aún más, su mano sobre la mía, buscando un ancla en la tormenta que se desataba dentro de mí. Lo haremos juntas, reafirmó, y su voz era un bálsamo que aliviaba mi ansiedad. He estado cargando mis propios secretos, pero no quiero seguir haciéndolo sola. Ahora sé que podemos compartir esto. Nuestros corazones están conectados, y eso nos volverá más fuertes. Vi cómo la intensidad en su mirada palpitaba con determinación. Mientras escuchaba sus palabras, una sensación de esperanza comenzó a abrirse paso entre la bruma. ¿Podría haber algo bello en este viaje, incluso si era doloroso? Clara asintió, como si leyera mis pensamientos. Ese es el primer paso. Abrir el corazón a la sanación, aunque el camino esté lleno de espinas. El medallón es solo un símbolo. La verdadera magia reside en ser capaces de mirarnos a nosotras mismas. Con ese entendimiento fluyendo entre nosotras, decidí aferrarme al medallón. Lo llevé al pecho, decidido a dejar que su energía se apoderara de mí. Siempre había temido la desilusión y el miedo que los recuerdos arrastrarían, pero el deseo de liberarme superaba el temor. Ahora, ¿qué hacemos?, pregunté. Permitan que el medallón las lleve al lugar que necesitan descubrir, dijo Clara, con un brillo en sus ojos como el de las estrellas olvidadas. Permitan que las hable y que les muestre el camino, cerrar los ojos, respirar hondo y permitir que el medallón guiara nuestra travesía. Con una cierta mezcla de emoción y temor, obligué a mis músculos a relajarse y me sumergí en un profundo silencio, dejando que la conexión con Sofía fortaleciera mi resolución. De repente, la luz comenzó a titilar a nuestro alrededor. El medallón vibró en mi mano, y una sensación etérea nos envolvió, transportándonos a una escena en blanco y negro donde figuras danzaban y rostros conocidos se desvanecían. Voces flotaban en el aire, murmullos antiguos que parecían querer contar su historia. Eran fragmentos de vidas pasadas y sentimientos olvidados. Las emociones, en un caleidoscopio de alegría y dolor, nos atraparon de lleno. Pero antes de que pudiera discernir algo más, una voz familiar resonó claramente, sacudiendo el suelo bajo mis pies. ¿Por qué nunca volviste a buscarme? Me giré, el corazón latiendo en mi pecho. Reconocí esa voz, una que había estado oculta en los pliegues de mi memoria, un eco del pasado. Sin poder evitarlo, me sentí desgarrada entre el deseo de responder y el temor de confrontar lo que dejé atrás. Atrapada en la red de recuerdos y emociones que ahora nos rodeaban, supe que una verdad amarga tenía que ser desenterrada. Podría enfrentar mis propios fantasmas y defenderme a mí misma, o quedaría atrapada en la oscuridad de lo que nunca dije. La luz comenzó a desvanecerse, llevándonos hacia un abismo familiar. La puerta del pasado se estaba abriendo. Todo lo que había temido estaba a punto de revelarse, y nuestras decisiones nos llevarían al siguiente capítulo de nuestras vidas. El eco de la voz aún resonaba en mi mente mientras me encontraba en un lugar que, aunque gris y desvanecido, vibraba con una energía que me resultaba inquietantemente familiar. Las imágenes comenzaban a tomar forma y la escena se volvió más nítida, como si la niebla se disipara poco a poco. Sofía y Clara estaban a mi lado, pero parecía como si se desvanecieran en la bruma, dejándome al borde de un abismo del que no podía retroceder. ¿Por qué nunca volviste a buscarme? Esa pregunta se repetía, resonando en cada rincón de mi conciencia. Al girar, vi la cara del joven que había marcado un hito en mi corazón, Diego, mi primer amor.
Tenía el cabello despeinado y sus ojos, normalmente llenos de alegría, ahora estaban cargados de confusión y desazón. Diego, murmuré, con el temor tensando mi voz. La culpa me envolvió como una sombra, y la incapacidad de reunir las palabras adecuadas me dejó paralizada. Cada segundo que pasaba parecía un eco de mis decisiones, de las palabras no dichas que habían arrastrado una tormenta de emociones a su paso. Te esperé. ¿Por qué no volviste? Su tono era una mezcla de tristeza y esperanza, un anhelo latente que atravesaba el tiempo y el espacio. Tomé un pequeño paso hacia él, pero el suelo se sentía inestable, como si estuviera caminando sobre una delgada línea entre el pasado y el presente. Sofía, a mi lado, inspiró profundamente, su mirada fija en mí. Debes decirlo, musitó, su voz templada con una fuerza que solo ella podía transmitir. No puedes seguir escondiéndote de esto, ¿y si no puedo? ¿Qué pasa si las cosas no son como quiero que sean?, respondí, sintiendo la presión del miedo en mi pecho. Su mano apretó la mía, aportando un destello de calidez en mi tormenta interior. Es mejor que salir huyendo, insistió Clara, su voz ahora más firme y decidida. Lo único que importa es ser valiente en este momento. Las palabras de Clara resonaron como un mantra en mi corazón, y en ese instante vislumbré un pequeño rayo de luz, como una estrella distante en una noche oscura. Podía sentir que este era el momento crucial para enfrentar la verdad que siempre había temido. Diego, finalmente, logré hablar, cada sílaba surgiendo con esfuerzo. No volví porque tenía miedo. El miedo a perderte y a dejarte atrás. Nunca quise partir de esa manera, pero había tantas cosas que no comprendía de mí misma. Su expresión cambió, la confusión se reemplazó por una mezcla de sorpresa y entendimiento. Siempre hay tiempo para entendernos, dijo suavemente. Lo importante es que te escuches a ti misma y reconozcas lo que sientes, y en esa respuesta, mi propio miedo se convirtió en algo más. El dolor de la separación, la angustia por las palabras no pronunciadas, todo eso comenzó a cambiar, transformándose en una oportunidad para sanar. A pesar de la distancia que había creado, había un hilo que nos mantenía unidos, un amor que aún palpitaba débilmente en el aire. Diego dio un paso hacia mí, y el mundo a nuestro alrededor parecía detenerse. Te necesito aquí, no importa el tiempo que haya pasado. Pero necesitas ser honesta contigo misma. ¿Estás lista para enfrentar tus propios fantasmas? Oh, Dios, reconocí, sabiendo que lo que debía enfrentar era más que su pregunta. Era la lucha interna y la negación que había vivido durante años. Era el dolor de reconocer que a veces, las decisiones más difíciles eran necesarias para alcanzar el amor propio. ¿Te quedas?, le pregunté, sintiendo los ojos de Sofía y Clara latir con expectativa. ¿Estás dispuesto a lidiar con todo esto conmigo? Las palabras de Diego quedaron atrapadas en el aire, y antes de que pudiera escuchar una respuesta, el espacio comenzó a vibrar nuevamente, como un tambor sin compás. La luz resplandeció con una intensidad cegadora, y todo pareció desvanecerse, llevándome hacia lo desconocido. No, grité, sintiendo el tirón de su presencia. Pero el medallón brilló con fuerza en mi pecho, y me empujó hacia un nuevo y aterrador umbral, donde las revelaciones aún estaban por venir. Justo cuando la luz se consumía, oí un sonido sutil, como un susurro en mi oído. No te vayas, porque aún no has terminado de descubrirte. Fue el eco de un pasado no resuelto que prometía desenlazarse en el próximo capítulo de mi vida. Mientras el espacio se cerraba lentamente, supe que esta travesía apenas comenzaba y que el camino hacia la verdad requeriría un sacrificio mayor del que había imaginado. Lo que descubriese a continuación podría cambiar no solo mi relación con Diego, sino el curso de toda mi existencia. La luz se desvaneció, y de repente me encontré en un lugar diferente, un vasto campo lleno de flores silvestres que bailaban suavemente con el viento. La brisa era cálida, como un abrazo familiar que me envolvía al instante. Sofía y Clara aparecieron a mi lado, sus sonrisas radiantes contrastaban con la inquietud que todavía sentía en mi interior. Sin embargo, el eco de Diego seguía latiendo en mi pecho,
como un tambor que no dejaba de marcar el ritmo de mis pensamientos. ¿Dónde estamos?, pregunté, mis ojos vagando por el horizonte. El paisaje parecía sacado de un sueño, y en ese momento, no tenía claro si era un refugio o una trampa. Es un espacio intermedio, respondió Sofía, su voz dulce como el murmullo de un arroyo. Es un lugar donde puedes conectar con tus emociones más profundas. Se te ofrece la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente deseas. Es hora de que tomes las riendas, agregó Clara, mientras contemplaba las flores con una mezcla de asombro y nostalgia. Diego es solo una parte de la historia que has dejado de lado. Frustrada, cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que debía enfrentar mi verdad, pero me sentía perdida en un mar de dudas. ¿Qué pasa si me hago daño? ¿Qué pasa si descubro que no soy quien pensé que era? El miedo se manifestaba con cada sílaba, creciendo como un monstruo desde el fondo de mi ser. Cada descubrimiento trae consigo la posibilidad de sanación, Sofía insistió, avanzando un paso hacia mí. El dolor tiene su propósito, pero no debe definir quién eres. Recuerda que tienes a tus amigas contigo, y ese es el poder de la amistad, dijo Clara. Lo que viviste con Diego es solo una parte de tu viaje, no el destino final. Mientras su voz resonaba en mí, los recuerdos comenzaron a surgir, saturando mi mente. Las risas compartidas, los sueños examinados a la luz de las estrellas, pero también las lágrimas, la culpa y la soledad. Todo eso había sido parte de mi camino. Abrí los ojos, deseando aferrar algún destello de claridad. ¿Estoy dispuesta a enfrentar todo esto? ¿O solo quiero volver a la comodidad de mis ilusiones? Me pregunté en voz alta, la resonancia de mis dudas pintando el aire de melancolía. Es tu elección, dijo Sofía, su mirada firme y sabia. Pero el verdadero viaje comienza cuando dejas de huir y te enfrentas a lo que realmente sientes. Tómate un momento para escuchar tu corazón. Con esas palabras, la escena cobró vida. Las flores comenzaron a brillar, sus colores vibrantes intensificándose a medida que hacía conexión con mi interior. Desde esa profunda calma, pude escuchar susurros, eran ecos de mis emociones, temores olvidados, y un amor que nunca se extinguió. Voy a ser valiente, me prometí a mí misma, sintiendo que una pequeña chispa se encendía. Pero justo cuando estaba a punto de dar ese primer paso hacia la verdad, el campo comenzó a tambalear. Las flores se agitaron, y de repente, una tormenta de sombra se levantó, oscureciendo el paisaje. Alguien o algo estaba tratando de arrebatarme este nuevo cielo azul. Las sombras se acercaron, formando figuras nebulosas que parecían murmurar mis inseguridades. No lo harás, decía una voz sombría, conocida e invasiva. Era la representación de mis miedos, la imagen de mis fracasos pasados que había escogido ignorar. Detente, grité, pero mi voz resonaba débil frente a ese ejército de dudas. Las sombras se reunieron, formando un imponente rostro que tomaba la forma de mis miedos más profundos, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amada, el miedo a perder a Diego para siempre. Pero en medio del caos, un pensamiento iluminador cruzó por mi mente: no estoy sola. No lo estoy. Apreté la mano de Sofía, sintiendo su apoyo tangible a mi lado, y comprendí que la amistad real tenía el poder de ayudarme a enfrentar incluso a los demonios más oscuros. Soy más fuerte de lo que piensan, gritó mi voz, resonando en el aire como un eco de determinación. Y, por primera vez, la lucha interna se convertía en un campo de batalla donde estaba dispuesta a pelear, pero justo cuando las sombras comenzaron a dispersarse, percibí un cambio inquietante en el aire. Un coche rugió en la distancia, rompiendo el encanto de ese mundo protector, a la vez que, en un giro inesperado, la imagen de Diego apareció nuevamente, esta vez en un entorno tangible y real. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una mezcla de deseo y desesperación. Por favor, no huyas de mí otra vez, rogó, mientras el eco de su voz entrelazaba con las sombras de mis inseguridades. Enfrentando dos realidades al mismo tiempo, el paisaje florecido comenzó a desmoronarse en mil fragmentos en torno a mí, cimentando un nuevo abismo que me empujaba a tomar una decisión. ¿Volvería a Diego, al amor que conocía, o me quedaría en este nuevo horizonte lleno de flores,
donde la verdadera batalla por mi identidad apenas empezaba. Ambas decisiones parecían estar llenas de riesgos, y en el momento en que las sombras se desvanecieron, dejándome expuesta y vulnerable, supe que el verdadero desafío no solo radicaba en tomar una decisión. Tenía que encontrar el coraje para enfrentar mi historia y, de esa manera, cambiar el rumbo de mi vida para siempre. El eco del motor se desvaneció lentamente, y, mientras el campo en el que me encontraba se oscurecía, unas lágrimas comenzaron a brotar involuntariamente de mis ojos. La figura de Diego brillaba en medio de la penumbra, como un faro que guiaba mis sentimientos entre el dolor y la esperanza. ¿Por qué regresas ahora?, le pregunté, una mezcla de tristeza y rabia surciendo mi voz. ¿Por qué no estuviste aquí cuando más te necesitaba? Él bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de mi dolor. Aún así, sus ojos resplandecían con una intensidad que me hizo pestañear. No sé cómo enfrentar mis propios miedos. Te perdí, y solo quiero una oportunidad más para demostrarte que puedo ser diferente. Las palabras no son suficientes, Diego, respondí, sintiendo que cada letra del nombre se deslizaba por mi lengua como un último suspiro. La agonía de sus promesas vacías se cernía sobre mí. El pasado golpeaba a la puerta de mi conciencia con la fuerza de un huracán. Mientras tanto, Clara y Sofía observaban en silencio, su presencia reafirmando lo que sabía en lo más profundo. El amor y la amistad son dos caras de la misma moneda. A veces, debes elegir tu propio camino, incluso si eso significa dejar ir a quienes amas, murmuró Sofía, reconociendo la lucha que se desarrollaba en mi corazón. Diego avanzó un paso más cerca, su voz triunfando sobre el ruido de mis pensamientos. ¿Por qué no podemos intentarlo de nuevo? No me rendiré contigo. Te necesito, y yo a ti, contesté, alzando la mirada, sintiendo cómo los fragmentos de lo que alguna vez fue nuestro amor se entrelazaban con mis miedos. Quiero que esta sea una historia diferente. Pero estoy asustada. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, como si esperaran que diera un paso en falso. El desafío de enfrentar mis propias inseguridades se cernía sobre mí con una claridad que dolía. ¿Podía yo realmente permitir que Diego regresara a mi vida? ¿O solo me estaba sumergiendo en una ilusión que me arrastraría nuevamente al abismo? Al mirar a mi alrededor, sentí como las flores del campo se reanimaban, llenando el aire con un suave perfume y un brillo que instaba a la esperanza. Tienes que dejar ir el miedo, insistió Clara, su voz un bálsamo que acariciaba mi ruina interna. Tu historia sigue escribiéndose, y solo tú puedes decidir cómo continuar. Miré a Diego una vez más, pero esta vez con otro análisis. Quería creer en él, en nosotros, pero también sabía que había un camino hacia la paz que requería que me enfrentara a mis propios demonios. No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes, advertí, sintiendo como el peso de la realidad caía sobre mis hombros. Primero, debo encontrarme a mí misma. En ese momento de honestidad, una ráfaga de luz recorrió el campo, como si el universo apoyara mi elección. Pero en el instante en que repliqué, un grito desgarrador resonó a través del aire espeso. Era un sonido familiar, el eco de una tristeza que creía enterrada. No te vayas, gritó una figura, apareciendo de entre las flores. Era mi madre, con una expresión de angustia que le daba vida a todas mis inseguridades y temores. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, la confusión borrando mis dudas. La aparición de mi madre era una quebradura entre lo que anhelaba y lo que había perdido. Necesitaba respuestas, pero esta visión era tan intensa que me dejaba sin aliento. Siempre he estado aquí, se lamentó, acercándose. Nunca dejaste de llevarme contigo, ni en tus risas ni en tus lágrimas. Debes enfrentar tus miedos para liberarte, hija, pero, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si me rompo aún más? La desesperación comenzó a abrir una brecha entre nosotros. Las sombras se reagrupaban, tomando la forma de mis anhelos no cumplidos y los recuerdos que me seguían como sombras, amenazando con apoderarse de mis pasos. Ser valiente no significa no sentir miedo, dijo mi madre, su voz una combinación de amor y fuerza. Significa avanzar a pesar de él. Nunca dejes que el miedo te dicte tus decisiones. Frente a mi madre, el abismo se extendió nuevamente.
Y un mar de posibilidades llenó el aire. En ese momento, tomé una decisión: no volvería a dejar que el miedo me controlara. Y mientras el horizonte se iluminaba, las flores parecieron elevarse más alto, como si me estuvieran instando a abrazar una nueva verdad. Estoy lista, respiré, reconocida por el desafío que tenía ante mí. Era el momento de enfrentar no solo mis sentimientos hacia Diego, sino todos los hilos que habían tejido mi historia. Pero en el instante en que estaba a punto de cruzar el umbral hacia mi verdad, la tensión creció de repente, y una tormenta de sombras pareció resurgir con más fuerza. Las imágenes de mis miedos y mi madre se entrelazaron con el rugido del vehículo que regresó por segunda vez. Pero esta vez, la oscuridad parecía más imponente. «Ten cuidado», gritaron Clara y Sofía al unísono, y la pregunta que aún pulsaba en mi corazón se volvió urgente: ¿qué me deparará esta segunda oportunidad? ¿Y realmente estoy preparada para el viaje hacia el interior de mí misma y hacia el amor que perdí? Las sombras se ampliaron, y la verdad se volvió un eco al que debía enfrentar. Las sombras se cernieron sobre mí, temerosas, como si el aire se hubiera detenido en anticipación. Diego, Clara y Sofía parecían figuras desvaneciéndose en el horizonte de mis pensamientos, absorbidas por la oscuridad que se avecinaba. El rugido del motor, ahora cerca, se entrelazaba con mi creciente ansiedad, un recordatorio del caos que tanto había temido. «Es solo un camino que se abre», murmuró Clara, aferrándose a mi brazo con ternura. Sus ojos brillaban con la certeza de que lo desconocido podía ofrecer más que simplemente sufrimiento. «Recuerda que no estás sola. No podemos controlar lo que viene, pero podemos enfrentar lo que sentimos». Su apoyo se sintió como un ancla, cada palabra un eco cálido que me empujaba a avanzar. Pero el peso de la historia con Diego era innegable. Su presencia era un laberinto de emociones donde el amor y el dolor se entrelazaban con fuerza. Observé su rostro y vi el mismo osario de inseguridades que llevaba en mi pecho. Era un espejo de la vulnerabilidad que ambos compartíamos. «Estoy aquí», dijo, avanzando un paso hacia mí, «no para presionarte, sino para mostrarte que he cambiado. Te juro que quiero construir algo real, pero entiendo que debes hacer tu propio viaje primero». Su voz tembló con una sinceridad que desnudó mi corazón. Tenía miedo de perderme nuevamente, de abrir una puerta que podría cerrarse de nuevo con el dolor del pasado. Pero, ¿qué pasaría si, en vez de retroceder, decidía avanzar hacia la luz de este nuevo día? «Mamá», grité, buscando la figura reconfortante que había desaparecido. De pronto entendí que mis miedos no podían seguir controlando mis pasos. «Viniste a ayudarme a recordar que siempre puedo encontrar la fortaleza dentro de mí». «Exactamente», susurró la voz de mi madre en el viento, una melodía anhelante. Sin embargo, su presencia parecía desvanecerse en medio del caos, llevándose consigo la claridad que había sentido por un instante. En ese momento crítico, las sombras comenzaron a cobrar vida. Reconocí rostros ajenos, aquellos que una vez amé y perdí, que regresaron ahora en forma de susurros en mi mente. «No puedes hacerlo», resonaron sus voces, «estás condenada a repetir tus errores». Cerré los ojos, intentando bloquear sus ecos. Pero el miedo palpaba mis costados, amenazando con arrastrarme de nuevo a la oscuridad. «No, no quiero. Debo ser fuerte, debo intentarlo». Mientras el viento soplaba, recogió las palabras, convirtiéndolas en un mantra que resonaba en el aire. «Quiero seguir adelante, quiero ser valiente», afirmé, abriendo los ojos. Las flores del campo parecían girar, convirtiendo el entorno opresivo en un espacio de posibilidades. Pero en medio de este nuevo sentido de determinación, las sombras no se desvanecían. La tormenta de inseguridades y temores hacía eco en mi pecho, recordándome que el viaje hacia adentro no sería fácil. «Hazlo por ti», insistió Sofía, dándome un empujón sutil. «Tómate el tiempo que necesites, pero no te pierdas en estas sombras». Su apoyo me volvió a anclar, al recordarme que la amistad también es un amor que puede impulsarte hacia adelante. «Diego», empecé, mirándolo a los ojos. Ahí, en su esencia, vi el eco de un pasado que aún pesaba sobre mis decisiones. «No puedo prometerte un futuro juntos, pero estoy dispuesta a hablar».
Quiero entender lo que sientes, y quizás descubrir lo que realmente quiero. Un destello de esperanza iluminó su mirada. Pero el brillo duró una fracción de segundo, una nube oscura cruzó su rostro. Tú mereces más que dolor, más que inseguridad. Debes estar segura de lo que deseas, y no puedo ser la razón de tus dudas. Las últimas palabras de Diego golpearon como un rayo. ¿Qué sucede si mis dudas nunca desaparecen? ¿Qué pasa si el amor se convierte en un sufrimiento? Cada pregunta giraba en mi mente, formando un laberinto del que era difícil escapar. La tormenta de sombras estalló, y el viento se volvió cada vez más violento. Las flores fueron arrastradas en una danza caótica. Elige, gritaron las voces, pero eran confusas, reflejando mis propios gritos internos. Clara y Sofía intentaron acercarse, pero el viento las mantenía lejos, atrapadas en mis dudas. Necesito respuestas, grité, sintiendo como mi voz se reducía a un susurro. En ese momento, el eco de mi miedo se hizo tangible, formando una figura nebulosa ante mí. Era una versión de mí misma, atada a las cadenas de mi pasado, con lágrimas fluyendo ininterrumpidamente. ¿Qué me harás?, preguntó la sombra de mí misma, su mirada reflejando la lucha interna que nunca había reconocido. ¿Me dejarás atrás, o acogerás el miedo como parte de quien eres? Dándome la vuelta hacia Diego, hacia Clara, hacia Sofía, comprendí que el camino que tenía por delante no podía ser evitar mis luchas, sino abrazarlas. Las sombras que me habían mantenido cautiva ahora debían convertirse en mis aliadas. Voy a luchar, reafirmé, la voz firme, un brillo de determinación en mis ojos. La tormenta seguía rugiendo, pero a medida que avanzaba un paso hacia esa versión de mí misma, comprendí que el viaje hacia la luz en medio de la oscuridad requeriría no solo valor, sino también compasión y amor. De pronto, el eco de fondo se transformó, entrelazándose con un grito desgarrador que reverberó en mis oídos. No te vayas, resonó, pero esta vez era mi propia voz, un recordatorio claro de todo lo que aún no había enfrentado. ¿Qué más había por descubrir en esta historia complicada de amor y miedo? Sin embargo, el desafío estaba ante mí, y solo el tiempo revelaría si realmente estaba lista para dar el salto hacia la luz. Y así, entre sombras y esperanza, me preparé para el próximo paso, sintiendo que lo inesperado podría estar a la vuelta de la esquina. Las corrientes de aire se arremolinaron a mi alrededor, como un torbellino de pensamientos dispersos, mientras los ecos de mi grito se desvanecían en el silencio intermitente de la tormenta. Luchaba contra la corriente de desasosiego que intentaba arrastrarme de nuevo al abismo. Pero, en lugar de rendirme, busqué un lugar dentro de mí que no estuviese empapado de miedo. Las miradas de Diego, Clara y Sofía se mantenían fijas en mí, con la mezcla de preocupación y esperanza que solo los verdaderos amigos pueden transmitir. Era difícil enfrentar sus ojos llenos de amor mientras intentaba ahogar mis propios demonios. Voy a luchar, había afirmado, pero ¿qué significaba eso realmente? Los murmullos de la sombra de mí misma seguían resonando en mis oídos. ¿Realmente lo harás?, preguntaba, su tono lleno de escepticismo. ¿Y si no sabes cómo? Respiré hondo, sintiendo la calidez de la confianza de mis amigos como un refugio en medio de la tormenta emocional. Su presencia me impulsó a enfrentar, no solo la figura oscura que había cobrado vida, sino también a los recuerdos que había enterrado. Recordé la risa de Diego, su sonrisa franca y los momentos que me habían hecho creer en la luz. Pero esos mismos recuerdos eran la espina que se incrustaba, luchando entre el deseo de avance y el refugio del dolor conocido. Sin preverlo, impulsada por una mezcla de valentía y necesidad, di un paso hacia Diego. No te voy a prometer que esto será fácil, le dije, sintiendo la vibración de mis palabras resonar en la brisa. No puedo asegurar que el amor no duela. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, respondió con una calma que me dio fuerzas. Pero, al mirarlo, vi en sus ojos una ansiedad similar a la mía, y un nuevo murmullo de preocupación se deslizó por mi espina dorsal. Las sombras alrededor habían comenzado a disiparse, pero no de la forma que esperaba. A medida que intentaba hablar, noté al final del camino un nuevo desafío, la figura de un hombre que conocía muy bien. Era David,
un destello del pasado que había creído cerrado. Su mirada, llena de arrogancia y reproche, se cruzó con la mía mientras se acercaba. Nunca había imaginado que volver a verlo despertaría tanto desasosiego en mí. ¿Sigues huyendo de ti misma?, preguntó, su voz goteando desdén. Pensé que habías aprendido a lidiar con tus miedos. Pero aquí estás, dejándote llevar por las sombras. Cada palabra de David era una lanza afilada. No te necesito, respondí, luchando entre el deseo de defenderme y la presión de sucumbir a su veneno. Pero era inevitable que su presencia activara recuerdos, el dolor de la traición, la decepción de la confianza rota. ¿No es eso lo que siempre haces? Pequeña víctima de tus emociones, siguió, mientras una risa cargada de burla resonaba en mis pensamientos. Al escuchar estas palabras, de nuevo encadenada a esas sombras, un torrente de emociones renacía en mí. ¿Por qué dejaba que un fantasma del pasado nublara mi presente? Tenía a Diego, Clara y Sofía aquí, a mi lado, ofreciendo amor y aliento. Soy más que una víctima de mis emociones, David, afirmé, mis palabras resonando con una fuerza renovada. Hoy elijo avanzar. Hoy estoy aquí para enfrentar mi verdad, sin importar cuán difícil sea. El viento por un instante se detuvo, y la furia de la tormenta pareció ceder ante la delicadeza de mi declaración. Sin embargo, la sombra de mí misma no se disipó, seguía ahí, observando, desafiándome con su mirada aguerrida. David pareció tambalear por un segundo ante mi respuesta, pero su expresión cambió rápidamente a la de un depredador acechante. No te equivoques, volveré a encontrarte en las sombras, lo prometo. Todos volveremos a encontrarte. Y así, con esa amenaza, retrocedió, insertándose en el laberinto de mi mente, dejando tras de sí una estela de inquietud. Sentí como las sombras se reagrupaban a mi alrededor, absorbidas igualmente por su regreso. No quiero volver al rincón oscuro, me grité a mí misma en un susurro, determinándome a resistir sus tentáculos. Mirando a Diego, Clara y Sofía, tomé un profundo aliento, sintiendo la energía de su aliento en mi espalda. Elijo enfrentarme a esto, grité, dejando caer el lastre de mis temores. Aún así, vinieron las lágrimas a mis ojos, era una mezcla de tristeza y liberación. La tormenta aún rugía, pero por primera vez en mucho tiempo, percibí la luz de la esperanza atravesar la oscuridad. Mientras la tensión se asentaba, la sombra de mí misma observó sin moverse. ¿Serás capaz de conseguirlo?, preguntó, su voz ahora un eco de mi propia inseguridad. Pero esta vez, ya no me temía. Solo el tiempo lo dirá, respondí con determinación, mirándola directamente a los ojos. Sin embargo, antes de que la tormenta terminara, la tierra tembló, y el cielo se oscureció aún más. Una sensación de prisa me invadió, como un eco lejano de lo que estaba por venir. No sabía qué más me esperaba en este duelo. Una parte de mí se preguntaba si sería capaz de mantenerme firme ante el regreso de David y las sombras que intensificaban su fuerza. Entonces, mientras los relámpagos surcaban el cielo, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente enfrentar todo esto? Una sensación de profunda incertidumbre se apoderó de mí, marcando el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos y decisiones cruciales. La tormenta arremetía con fuerza, pero en medio de ese caos interno, algo dentro de mí se encendió. La sombra de mí misma seguía ahí, desafiante, pero esta vez había una chispa de valentía que me llenaba hasta los bordes. Ya no puedes controlarme, le susurré con firmeza. El viento se calmó un momento, y vi que los rostros de Diego, Sofía y Clara se iluminaban con una mezcla de orgullo y amor. Era un vínculo que jamás sería desgastado por el tiempo o la distancia. Estoy aquí, estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, declaré, mirando intensamente a esos rostros familiares. Era el momento cumbre de la verdad, ninguna sombra podría desdibujar esa conexión. La figura de David se disolvió en la penumbra mientras el peso de su influencia se desvanecía. Siempre temí que el pasado volviese a casarme, que esos ecos de dolor me arrastraran de nuevo, dije. Pero hoy he decidido abrazar cada fragmento de mi historia, incluso si duele. En el giro de mis palabras, una cálida luz comenzó a surgir, iluminando el campo que había parecerlo desolado.
Los ecos de mis inseguridades se estaban dejando atrás, y una revelación poderosa emergía de entre las sombras. No soy solo las decisiones que tomé, soy el conjunto de mis aprendizajes y mis fracasos, y eso me hará más fuerte. Las flores comenzaron a florecer a mi alrededor, y mientras un nuevo aire limpio soplaba, supe que aquellas sombras eran solo parte de mí, y que ahora podía integrarlas en lugar de luchar contra ellas. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación. Sofía dio un paso al frente. Hemos enfrentado muchas tormentas, pero ninguna podrá con nosotros si estamos unidas. La voz de Clara resuena en el aire, recuerda, la verdad es tu poder. Y al aceptarla, sanas no solo a ti, sino también a aquellos que amas. Diego se acercó una vez más, su mirada clara y sincera. Estoy listo para enfrentar mi verdad. ¿Te queda algo por decir? En su pregunta flotaba no solo anhelo, sino un deseo genuino de sanación. Sin vacilar, abrí mi corazón, sintiendo el flujo de la conexión renovada. Te he guardado en mi corazón a través de cada sombra, y ahora veo que podemos volver a encontrarnos, pero de una forma más auténtica. Con el brillo del medallón aún palpitando en mi mano, me sentí arraigada. El pasado, aunque formidable, había sido mi maestro. Y había llegado el momento de tender la mano a lo desconocido con la fe de que todo sucedería como debía ser. Si estamos dispuestos a enfrentar el pasado, entonces solo podemos construir un futuro diferente, dije, cerrando los ojos por un instante, abrazando el instante. Y así, ese espacio que antes parecía oscuro se transformó en un sagrado para cada uno de nosotros. Con el aire fresco envolviendo nuestra piel, los ecos de nuestros pasados iban convirtiéndose en suaves murmullos. Ya no separaban sino que unían, y una nueva luz surgía, abriendo las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Al mirar a mi alrededor, vi que el amor no era solo el amor que hubo entre nosotros, sino el amor por mí misma, por quienes éramos juntos y por lo que podríamos llegar a ser. La verdad ya no era un monstruo en la oscuridad, sino un camino en plena luz. Y, mientras mis amigos sonreían, sentí que la aurora de una nueva vida comenzaba, y con mis labios temblando, de alguna forma, pude finalmente afirmar, yo soy suficiente. Estoy lista. Juntas, caminaremos a donde el amor nos guíe. Y no hay sombra tan profunda que no pueda ser iluminada por la verdad que llevamos dentro. En ese instante de pura claridad, supe que había vuelto a casa, no solo entre ellos, sino en mí misma. La vida ya no podía ser una carga ni un laberinto de sombras. Era un jardín, lleno de flores, donde cada paso resonaría un eco de amor renacido. Con una última mirada al horizonte, dejé la sombra del miedo atrás, y decidí avanzar, abrazando un futuro ilimitado.